Ahora presentamos a la doctora Gabriela Prada, magíster en Administración en Salud por la Universidad de Ottawa, Canadá. Con más de 20 años de experiencia en clínica, análisis de políticas y consultoría de gestión en la atención de salud, es estratega en Sistema de Políticas de Salud en el equipo de Asuntos Gubernamentales Globales de Medtronic y le apasiona trabajar para mejorar la condición de salud de la población. Es experta y evangeliza en pos del valor basado en la atención de la salud y ha apoyado los esfuerzos de cambio en varios países durante la transición hacia modelos de cuidado de la salud basado en valores. Ha publicado ampliamente en temas de adquisiciones basadas en el valor y ha participado en paneles de expertos designados por el gobierno para el desarrollo de las políticas de salud en Canadá. Recientemente el panel de expertos en la cadena de suministros de salud para el gobierno de Ontario. Cuenta con una maestría en Administración de la Salud de la Universidad de Ottawa y es ejecutiva de la salud certificada en el Canadian College of Health Leaders. Gracias. La próxima vez traigo una resumida, eso es demasiado largo. Buenos días, es un enorme placer estar aquí compartiendo algunas de mis observaciones y ¿funciona bien? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. ¿Más? Ok, ¿ahí mejor? Ok, gracias. Es un gran placer compartir algunas de mis observaciones y de mis estudios en sistemas de salud en los últimos años. Me gustó muchísimo la presentación del doctor porque realmente hay muchas más similaridades entre Canadá y Argentina de lo que ustedes piensan. Espero transmitirle algunas de esas similitudes en la presentación. Vamos a la primera, por favor. Me siento como un talento, un show de talento. O sea, de verdad que yo hablo como buena latinoamericana. Yo nací en Venezuela, tengo 20 años en Canadá y para mí hablar con las manos es natural. Entonces cuando tengo un micrófono en la mano me siento como que la mitad, no me siento handicap. ¿Sí? Ok. Bueno, mientras ponen los slides, lo que quiero presentarles es un poco, no solamente el resumen de cómo se están movilizando y evolucionando los sistemas de salud a nivel mundial, pero cuáles son las oportunidades de entrar en ese tren de cambio y cuáles son las oportunidades reales para los sistemas de salud en mejorar los resultados de salud de la población con estos nuevos modelos. La próxima, por favor. Esto es un resumen que aplica probablemente a Argentina, aplica muy bien a Canadá, por supuesto, pero también aplica a muchísimos otros países. Cuando nosotros pensamos en la problemática de los sistemas de salud, tendemos a pensar que nuestros problemas son únicos, pero en realidad no lo son. Estos son problemas globales y esto afecta, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de muchos países europeos, tienen la misma problemática y Latinoamérica por supuesto también. Vemos un incremento tremendo de los costos de salud, esos costos están subiendo de una manera súper acelerada, pero no solamente el costo, también hay un problema súper importante que es la variabilidad de la calidad del servicio de salud y también de los resultados de salud. Y eso, les voy a presentar unas estadísticas de Canadá que representan la importancia de ese problema desde el punto de vista de políticas. Y al mismo tiempo, mientras nuestras sociedades continúan envejeciendo, tenemos un problema de incremento de demanda que comparado con, si se suma a los costos que continúan aumentando de una manera progresiva, representa un reto significativo para cualquier sistema. El problema que hemos tenido es que nuestro enfoque de cambiar el sistema ha sido de cambios pequeños, incrementales, no necesariamente revolucionarios. Y eso nos ha dado un resultado limitado. No tenemos la capacidad de cambio que realmente el sistema requiere. El sistema está basado en volumen y lo que necesitamos es una transformación más radical para reorientar el sistema a valor. Entonces vamos a tratar de explicar
lo que eso significa. La próxima, por favor. Para explicar un poco el problema, voy a usar el ejemplo de Canadá para hacerlo más tangible. Yo tengo que empezar diciendo esto. Yo con Medtronic tengo solamente 10, 11 meses. Yo tengo experiencia en políticas de salud y mi trabajo anterior a Medtronic era directora de políticas de innovación para sistemas de salud para un think tank. Era una organización sin fines de lucro, no gubernamental, privada, y lo que hacíamos era facilitábamos el diálogo entre el gobierno a nivel federal y provincial y el sector privado. Y también, por supuesto, involucraba a numerosos hospitales. En ese rol, una de las cosas que hacíamos era medir la productividad y medir el impacto de los sistemas de salud y poder hacer estudios de referencias y de comparabilidad a través de las diferentes, no solamente las provincias internamente, pero cómo Canadá se medía con los países que considerábamos comparadores. Este es uno de los, les presento esto para que entiendan qué es lo que van a ver a continuación. Es un análisis comparativo donde se tomaron indicadores en 3 áreas importantes. Una es la vida y bienestar general, donde son indicadores de población globales bastante amplios, como expectativa de vida, mortalidad prematura y mortalidad infantil. Autopercepción del estado de salud, lo cual es un indicador súper importante del consumo de salud en los próximos años, y las tasas de mortalidad de las enfermedades más importantes. Esto es el último resultado, el último estudio de este tipo que hice, que fue aproximadamente 2 años. Ok, esto es un poco complejo, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta aquí es que hay gran variabilidad en el resultado. La calidad, realmente hay una gran variabilidad. Si nos enfocamos, la primera columna es Canadá como promedio en total, y después tenemos cada una de las provincias y los territorios federales. Los territorios Yukon, Northwestern Territories y Nunavut son bastante pequeños. No se puede comparar la capacidad de esos territorios de tener un sistema de salud como el resto de las provincias por muchísimas razones. Realmente esa es la parte de Canadá donde hay que trabajar más, pero las provincias que son desde Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta y British Columbia son las que están representadas ahí. Entonces, lo primero es que hay una gran variabilidad. Hay algunas provincias que hacen mejores que otros y eso es evidente. De hecho, la gente que vive en Canadá reconoce eso muy bien. Pero inclusive dentro de una misma provincia hay una gran variabilidad de acuerdo a las diferentes condiciones clínicas. Porque esto es un reto súper importante para el país. Si nosotros tenemos cáncer, tenemos más probabilidades de morir si vivimos en Newfoundland que si vivimos en British Columbia. Eso es un problema de equidad significativo, que como gobierno tenemos que solventarlo. Vamos por la próxima, por favor. Una de las preguntas que siempre hacen es, esto es un problema de dinero, tenemos que invertir más. Canadá invierte en salud menos del 11% del Producto Interno Bruto, no llega al 11%, un poquito más arriba que Argentina. La próxima, por favor. Pero siempre esta pregunta la hacen. Hay 3 argumentos en contra de poner más dinero en el sistema. La primera es esta. Estos son el gasto en salud en Canadá desde el año 81 hasta el año 2011 aproximadamente. Vemos que el promedio de crecimiento anual era aproximadamente 7.1%. La economía crece alrededor del 3%. ¿Cuántos años creen ustedes que podemos gastar mucho más de lo que generamos? Si nosotros manejamos el presupuesto de nuestros hogares, sabemos que no por mucho tiempo esto es sostenible. La próxima, por favor. Al mismo tiempo, las economías globales son mucho más volátiles.
y somos mucho más susceptibles que en el pasado de tener impactos negativos sobre lo que está ocurriendo en economías en otras partes. Sobre todo en Canadá estamos muy ligados a la situación petrolera y en la moneda de Canadá es lo que llamamos un petrocurrency. Se mueve y fluctúa con el petróleo, con el precio del petróleo. Todo lo que pase a nivel global tiene un impacto en nuestras economías, mucho más de lo que ocurría hace 20, 30 años. Hace 20, 30 años era más, el impacto, el manejo de nuestra economía era más local, ahora somos mucho más susceptibles de lo que pasa alrededor. Entonces, como ven, en el último problema económico mundial, lo que pasó con real estate, con el mercado de Estados Unidos y europeo, con las estate, Canadá entró en una recesión importante, que empezamos a salir de la recesión en el año 2015, 2016 aproximadamente. Entonces es muy difícil dedicar recursos cuando no tenemos dinero suficiente. La próxima, por favor. El otro argumento es que, y esto es un estudio, como les dije, en Canadá, es el mismo estudio de hace 2 años, pero hemos replicado esto en otras partes y es la misma observación. El dedicar más dinero no necesariamente te compra mejores resultados en salud. Si nosotros vemos, por ejemplo, Newfoundland paga mucho más per cápita, más de $5,000 per cápita en el sistema de salud, y tiene un ranking, un grado de D. Lo podemos comparar con Ontario, que invierte en salud $3,700 per cápita y alcanza un A. Uno de los argumentos es que no todas las provincias son iguales y quizás hay un impacto mucho mayor, hay un gasto mayor en aquellas provincias que tienen poblaciones rurales más grandes. Ese es un buen argumento, porque cuando tienes una provincia rural, tienes que diversificar el gasto, tienes que hacer el servicio de salud mucho más accesible, lo cual puede ser más costoso. Entonces, si vemos, por ejemplo, provincias que tienen un índice de ruralidad parecido, como Alberta, que es casi el último, que tiene A, gastan $4,600 por cabeza. Y si lo comparamos con British Columbia, por ejemplo, que está muy cerca de Alberta, tienen una cultura más o menos parecida, gastan $3,000 menos por persona en el sistema de salud. Entonces, realmente la conclusión es que poner más dinero en el sistema no necesariamente te compra mejores resultados, y esto es algo que es bastante conocido. La próxima, por favor. Entonces, el problema no es la cantidad de dinero, sino es cómo se distribuye el dinero y cómo se invierte, cómo se maneja. Y ahí es como tenemos que empezar a pensar en reorientar la filosofía de cómo estructuramos el modelo de salud. La próxima, por favor. El punto de innovación es extremadamente importante, porque sabemos que las sociedades han evolucionado económica y socialmente gracias a innovación. Innovación es muy difícil dentro del sector salud, extremadamente difícil. Sin embargo, sabemos que el camino es ese. Este es un reporte de OCDE que se llama Llevarle ventaja al mañana. No sé si alguno de ustedes lo han leído, pero donde ellos hacen las recomendaciones particularmente para países en desarrollo, y dicen que las economías emergentes miran a la innovación como una forma de aumentar la competitividad, diversificar su economía y encaminarse a actividades de valor agregado más alto. Hay una conexión bien importante entre innovación y valor agregado que está faltando en nuestros sistemas en salud. La próxima, por favor. El problema con innovación es que innovación no es algo que es fácil de implementar. Y tengo muchos años estudiando innovación, era directora de políticas de innovación, y mi conclusión personal es que no hay un entendimiento profundo sobre lo que innovación significa para el sector salud. Este fue un survey, perdón que yo tengo 20 años trabajando en inglés y a veces se me olvidan las palabras en español. Un survey
Una encuesta, gracias. Esta es una encuesta que hicimos hace como 6 años aproximadamente, donde le preguntamos a 82 gerentes de hospitales, que incluían los presidentes y los Chief Financial Officers, la gente de finanzas. Okay. ¿Cuál eran las percepciones que tenían sobre el rol de innovación dentro de salud? Casi la mayoría de ellos, casi el 100%, estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo que innovación es esencial para la sostenibilidad del sistema de salud en Canadá y también innovación es esencial para mejorar la función de sus organizaciones. Pero cuando comenzamos a preguntarle más acerca de planes concretos, objetivos concretos reales en innovación que tenían identificados para sus propias organizaciones, el porcentaje que estaba muy de acuerdo bajó significativamente. Y eso refleja no es que no hay un deseo de implementar innovación, lo que refleja es que no tienen la capacidad por falta de conocimiento de cómo hacerlo. La próxima, por favor. En salud tendemos, porque precisamente estamos basados, somos científicos, muchos somos científicos, yo como muchos de ustedes soy médico, somos educados en evidencia y en procesos científicos, tendemos a confundir innovación con invención y eso es un problema que afecta al sector salud. Hacemos mucha investigación y sobre todo medicina se basa en investigación, desarrollo, pero realmente hay muchas diferencias importantes. Uno es en laboratorio, el otro generalmente es fuera de laboratorios, implican procesos de gerencia, que son los que hacen diferencia importante. La innovación no es una idea nueva, no es algo que surge en un momento de insights, buenas ideas. La innovación es algo que toma tiempo y es la habilidad de implementar algo para extraer valor. Si no se implementa y no se extrae valor, no lo llamamos innovación. Y ese es un concepto validado, OCDE lo ha tomado desde hace muchos años y esa diferencia fundamental tiene que ser bien entendida dentro del sector salud. La próxima, por favor. Ups. Estamos en el medio de dos. Ahí. Ok. Para poder entender hacia dónde vamos y por qué estamos aquí hay que entender un poco la historia, ¿no? El sistema de salud que tenemos actualmente es un sistema de salud que fue diseñado hace décadas y que fue diseñado, esto es de manera ilustrativa, en el año 1950 la expectativa de vida en Canadá eran 66 años. La gente los trabajos eran prácticamente forestales, mineros, la gente o tenía accidentes en trabajo o moría de enfermedades infecciosas, no teníamos grandes enfermedades crónicas, entonces el sistema de salud se basaba en hospitales. Y creamos el sistema para hacer esas organizaciones, esas instituciones muy fuertes. Eso es lo que yo llamo el sistema de salud 1.0. A medida que seguimos evolucionando, para el año 2000 la expectativa de vida ya llegaba a 77 años, un incremento de 17 años, que es bastante en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? A medida que vivimos más, tenemos más enfermedades crónicas. Ya no morimos de accidentes en el trabajo, ya no morimos de enfermedades infecciosas, morimos de otras cosas. Entonces, la atención hospitalaria está bien, pero es muy limitada cuando tenemos enfermedades crónicas. Ya empezamos a necesitar otro tipo de cosas. La respuesta fue añadir pedazos a los hospitales y empezamos a crear un network de organizaciones alrededor de los hospitales y se nos hizo bastante complejo, bien complicado administrar eso. Entonces el centro de ese network se basó en cómo podemos funcionar nosotros, cómo podemos tratar de comunicarnos y vamos a basar el sistema en las necesidades de ese network de sobrevivir, de crecer de una manera razonable y de poder acomodar a los profesionales de salud que trabajan en esos organismos.
Ya para el año 2017 la expectativa de vida en Canadá es de más de 80 años, las mujeres ya viven más de 82, de hecho, y seguimos viviendo más y más. Vivimos en una sociedad que es completamente distinta, somos mucho más globales, ahora nos movilizamos. Es muy raro, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, que la gente que quede en la misma ciudad por 5 o más años. Somos muy movibles, viajamos constantemente. Entonces, el sistema de salud tiene que ser movible conmigo. Es lo que yo llamo el sistema de salud 3.0. No es el sistema actual donde las necesidades del network de organizaciones de salud eran lo más importante. En el sistema de salud 3.0 lo más importante es el paciente y tenemos que rearreglar y rediseñar el sistema alrededor del paciente. Y es en esa transición precisamente en lo que estamos tratando de ahora, y el modelo de valor le añade mucho a ese sistema. ¿Puedo tener la próxima, por favor? Entonces, ¿cuál es la oferta en un modelo de valor? Es poner el paciente en el medio, rediseñar todos los servicios de salud alrededor del paciente para lograr dos objetivos fundamentales. El primero es mejorar los resultados clínicos y la experiencia del paciente, y ese es el más importante. Y el segundo es reducir los costos de los servicios de salud. ¿Por qué es importante reorientar esto? Porque ya dijimos que poner más dinero en el sistema no significa ser mejor. Entonces, si seguimos pagando por volumen, por número de consultas, por laboratorios, por diagnósticos, por volúmenes, no significa que nuestros pacientes van a tener mejor salud. Entonces, la idea es, vamos a remodificar para poder dar incentivos de tener impactos directos en esos resultados. La próxima, por favor. Ok, perfecto, gracias. Cuando comenzamos a hablar de valor hace como 8 o 10 años, bueno, era un poco complicado cada vez que queríamos tener esa conversación sobre valor, porque valor significa muchas cosas para distintas personas. Si estás en el gobierno, valor tiene un significado; si eres un pagador, tiene un significado; si eres un paciente, tiene un significado; si eres médico, tiene otro. Pero después de algunos años de diálogo, esto es lo que hemos decidido que engloba mejor la filosofía de los sistemas de salud basados en valor. Entonces, valor se refiere a los resultados de salud que podemos alcanzar dividido por el costo de los servicios. Si logramos que esos resultados son mejor, a un mejor costo, eso es. Michael Porter, que es el creador de la filosofía de sistemas de salud basados en valores, es exactamente lo que dijo. International Consortium for Health Outcomes Measurements, que es una organización que está avanzando mucho y dando mucho, aportando a la identificación de los tipos de resultados, ha sido bastante alineada con Michael Porter también. ¿Ya? Ok, gracias. Ahora, es muy fácil decir, bueno, valor, sí, mejores resultados dividido por el costo. Suena fácil, intuitivamente, pero no es nada fácil de implementar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los desafíos importantes? El primero está en el resultado. Tenemos miles de indicadores y cada hospital, cada región, cada gobierno, cada aseguradora maneja su propia lista de indicadores, pero más del 90% de esos indicadores son indicadores de volumen, indicadores de procesos, que no son indicadores de resultados. Te dan una indicación más o menos de lo que puede funcionar a nivel operacional, pero no te dicen si el paciente está más sano, no te dicen si el paciente tiene una diabetes controlada, si el paciente está mejor, si su calidad de vida es mejor, si tiene una vida más productiva. Entonces, identificar los indicadores apropiados es el paso número 1, y como les digo, no es una tarea fácil. Menos mal que tenemos a organizaciones como iChum que están trabajando en eso. Pero entonces, en el otro lado tenemos el problema de los costos. Los costos tampoco son fáciles de identificar. En muchas de nuestras organizaciones, muchos hospitales, yo voy y pregunto, ¿cuál es el costo de un reemplazo de cadera? Y a veces dicen, bueno, creemos que es más o menos esto, o sí, sabemos que es esto, pero si vamos mucho más granular y pedimos, ¿cuál es el costo por minuto?
¿Cuál es el costo por segundo? ¿Quién participa en el proceso? ¿Por cuánto tiempo esos diferentes profesionales ven al paciente? ¿Y cuál es el impacto de cambiar alguno de estos en el proceso para asegurarnos que lo que estamos introduciendo en el modelo hace mejor para el resultado o no? La próxima, por favor. ¿Ya? Ok, aquí está. Entonces, es difícil establecer los costos por muchísimas razones. Hay complejidad de los cuidados de salud, hay muchos tipos de recursos dentro del sistema. También hay muchas rutas para los pacientes, no tienen una sola, no hay estándares suficientes, el sistema es fragmentado, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimos toques en el paciente, pero también hay muchos métodos inapropiados y hay muchas inconsistencias. Variaciones en prácticas, redundancias que son superfluas. Estas redundancias son mucho más importantes en otros países que en otros. Y mientras el sistema de insurance, de cobertura general de la población es más complejo, tiende a haber mucho más gasto en procesos administrativos para el manejo de eso. Lo que en Estados Unidos, por ejemplo, que están gastando trillones de dólares en salud, se dice que aproximadamente 30% del gasto que ellos tienen es gasto en mal gasto en procesos administrativos para manejar la complejidad del sistema. La próxima, por favor. Sin embargo, sí, hay problemas con la parte de los indicadores y hay problemas con los costos, pero vemos que está ocurriendo. Sistemas de salud basados en valor existen hoy y no son nuevos, han estado en vigencia por algunos años. Y mientras más evolucionamos, más vemos. Yo pienso que hace 10 años había muchos menos, ahora conseguimos muchos más ejemplos. ¿Quién conoce el modelo Alcira en España? ¿Están? ¿No? ¿No están? Ok. Alcira es un pueblo en España, es una ciudad pequeña. El grupo Rivera Salud es una empresa de seguros que era también proveedor de servicios, prestador de servicios, y se acercó al gobierno con una propuesta. Eso fue hace aproximadamente 10 años. La propuesta era, nosotros queremos cambiar la manera de financiar el modelo de salud para la población completa. La idea era que querían integrar verticalmente el servicio hospitalario con el servicio de atención primaria de salud. Completamente. Tenían, por supuesto, Electronic Medical Records. ¿Cómo se dicen los? Registros electrónicos para seguir al paciente de una manera longitudinal y a través de verticalmente, en el continuum del cuidado. Una cosa clave en este acuerdo es que ellos dijeron el financiamiento tiene que cambiar para que nosotros tengamos flexibilidad y querían un financiamiento en base a capitación. Entonces, en vez de ser fragmentado por cada vez que el paciente tocaba el sistema, era una sola cantidad de dinero al año por persona. Por supuesto que habían unas diferencias en cuanto a la morbilidad del paciente, de la edad, etcétera, pero así lo rearreglaron. ¿Qué ha pasado en Alcira 10 años después? Ha pasado que los resultados de salud son significativamente mejores, hay una mayor integración dentro del sistema, la moral del grupo de los profesionales que trabajan dentro del sistema es excelente, no tiene ninguna dificultad en reclutar y mantener el personal, pero además han tenido impactos desde el punto de vista de costos que son muy significativos. Les cuesta un cuarto menos de lo que les costaba antes manejar el sistema de salud. O sea, un cuarto menos de los gastos. Y al mismo tiempo han aumentado la satisfacción de los pacientes en un 20% y tienen unas readmisiones hospitalarias que han disminuido un 34%. Este es un ejemplo bien tangible de que sí se puede hacer. Y otra vez, no es nuevo, esto tiene como 10 años. Este modelo se está expandiendo, ya hay varias ciudades que lo han adoptado, ya llegó a Madrid, está en Portugal y va creciendo. Si ustedes buscan el modelo Alcira en Google, en la web, van a encontrar entrevistas que han hecho a todo el equipo porque NHS en Londres está pensando implementar un modelo bastante parecido a este.
El otro modelo que les quiero traer como ejemplo es Diabetes. Diabetes son unas clínicas para tratar pacientes con diabetes tipo 1 en Holanda. Estas clínicas están rediseñadas en base al paciente. Son clínicas que se especializan en el tratamiento de diabetes, se especializan en niños y tienen no solamente la habilidad científica y el rediseño completo. De hecho, la clínica, así se ven todas las clínicas, son diseñadas para niños. Los médicos no usan batas blancas porque se les hizo encuestas y los niños se asustaban con las batas blancas. Es completamente rediseñado para ellos. Entonces, combina el conocimiento con una plataforma tecnológica bien importante que le permite a los niños y a las familias meter toda la información respecto al consumo de insulina, a comidas, el cómo se sienten, cómo fluctúa la curva de glucosa, los resultados. Y tienen feedback inmediato a través de un app en el teléfono que ellos se sienten muy cómodos para manejar. El resultado ha sido fenomenal. Cuando vemos el resultado de Diabetes, hay 81% más pacientes en control de glucosa comparado con el promedio de Holanda en general, de toda Holanda. 62% disminuciones de las admisiones hospitalarias y además eso se ha logrado aproximadamente a 10% menor del costo. Este es otro, sobre todo los pacientes en control de glucosa. Esto es extremadamente importante, extremadamente importante. Recordemos que estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 1, que van a vivir toda su vida con diabetes, que mientras la hemoglobina glucosilada se mantenga arriba del rango normal, tienen muchas más posibilidades de tener complicaciones. No solamente afectan la calidad de vida en un futuro y la productividad del país, porque estos son niños que probablemente no pueden llegar a ser completamente productivos socialmente, pero además estamos disminuyendo la demanda y el costo futuro en salud. Entonces, una vez más, el reorientar y tratar de estructurar el modelo en base a los resultados que se quieren alcanzar bien específicos y rediseñar hacia atrás ha sido bastante positivo en este caso. La próxima, por favor. Muchos gobiernos dicen, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, hay tres reformas importantes que ayudan a implementar sistemas de salud basados en valor. El primero es la manera como pagamos por los servicios. El financiamiento es extremadamente importante. En el ejemplo del modelo del CIRA, por ejemplo, si continuamos pagando de una manera fragmentada por servicios, es muy difícil que podamos integrar. Entonces, vemos mucho más frecuentemente los paquetes por pagos. Y esos paquetes incluyen atención pre-cirugía o prehospitalaria, hospitalaria y atención posthospitalaria. Y esos paquetes están siendo diseñados de acuerdo a la condición clínica, de acuerdo a las características de los pacientes. Hay paquetes, por ejemplo, para cadera y rodilla que pueden durar 90 días. Como hay paquetes que estamos empezando a ver que duran hasta 5 años para cirugía bariátrica. Pero aquí el punto es que el principal componente dentro de esos paquetes, los indicadores que se miden son indicadores clínicos. Estamos hablando de la cantidad estamos hablando de número de infecciones que se pueden evitar, estamos hablando de la movilidad en términos de los pacientes, recurrencias, si tienen que ser intervenidos otra vez o no, satisfacción total, etcétera. Después que cambiamos la manera como se les paga a los pacientes, generalmente vemos un efecto inmediato en la manera como el equipo de salud se reorganiza para entregar el servicio de salud. Ya no hay competencia entre los diferentes profesionales y las diferentes instituciones, porque ahora todos son partes de un equipo que está trabajando juntos, que recibe un dinero que financia todo lo que se hace. Ya no hay ese territorialismo que este es mi paciente, que es el tuyo, yo lo toco aquí y acá. Se convierte en un modelo mucho más eficaz que trata de optimizar el personal humano y los recursos dentro de las diferentes organizaciones. Y la última reforma que también es importante son los contratos. En países como Canadá, donde el 70% del gasto es público, 30% es privado,
La mayoría, de hecho, casi el 100% para hospitales y médicos en atención primaria de salud, los contratos son públicos, licitaciones públicas. Si no se reorientan la manera como hacemos esas licitaciones públicas para ser basadas en valor, es extremadamente difícil implementar un sistema basado en valor. Porque si seguimos pagando en cuanto a volumen, nunca vamos a tener resultados basados en valor. Eso es precisamente lo que hemos estado trabajando en Canadá en los últimos 10 años y continúo ahora en mi nuevo rol. Hay muchas maneras de hacer esto. Al principio, hace 8 o 9 años, la respuesta de los hospitales era es muy difícil porque las leyes para licitaciones son muy rígidas, los riesgos son muy altos, hay acuerdos financieros y de intercambio económico entre diferentes provincias, hay acuerdos internacionales que tienen que ser respetados de acuerdo con la Organización de Economía Mundial, etcétera, etcétera. Había muchísimos bloqueos. Y lo que nos dimos cuenta después de años, no solamente investigando, pero conversando con expertos y a través de provincias y de diferentes gobiernos, es que muchas de esas barreras son percepciones. Es la manera como se aplica la ley, la manera como se interpretan las regulaciones que constituyen la barrera más importante. Entonces, hay maneras de reorientar los procesos de licitaciones públicas para ponerlos en línea, en tándem. Y si eso no se hace, es muy, pero muy difícil regenerar más valor. La próxima, por favor. ¿Cuál es la evolución que yo veo en cuanto a la adquisición de productos y servicios en salud? El primero, la adquisición basada en volumen, es lo que vemos en el sistema actual, en lo que yo llamo el sistema de salud 1.0 o 2.0, es característica en este caso. Nos basamos en comprar volúmenes de cosas específicas. Cuando la compra es en base a volumen, de la negociación, por supuesto, es en base a precio, ¿no? Es lo que somos muy cómodos haciendo esto. Si te compro 1000, este es el precio; si te compro 2000, este es el precio. Es sencillo. Pero vamos evolucionando hacia el lado de la izquierda. ¿Qué es lo que vemos? Que algunas organizaciones se han dado cuenta, bueno, puedo tener un dispositivo, pero ¿qué puedo hacer si compro un servicio que incluye el dispositivo y además del dispositivo me ayuden a mí a optimizar cómo ese dispositivo se va a usar, en qué pacientes se van a usar y me asegure de mejor manera que la eficiencia operacional del hospital va a ser mayor? Y es lo que hemos visto, porque el primer incentivo para los hospitales es eficiencias operacionales, porque eso es lo que es nuestro día a día, es el presupuesto. Nuestro día a día es, tengo suficiente dinero para entregar los servicios de salud que tengo que entregar en los próximos 12 meses, o voy a estar en rojo. Esa es la emergencia número 1. Entonces, la manera de atraer la atención de los gerentes hospitalarios y de los gerentes de salud es decir, ok, te podemos ayudar con eficiencias operacionales. Si hay manera de aumentar el volumen de pacientes que puedes ver, si hay maneras de aumentar productividad, hay maneras de disminuir efectos secundarios y aumentar la calidad del servicio, y podemos trabajar juntos en eso. Lo que he visto es que muchos hospitales que se embarcan en este tipo de proyectos llegan a hacerse más cómodos con el proceso, entienden un poco mejor cuáles son las posibilidades. Entonces empiezan a preguntar, ok, en vez de enfocarnos en eficiencias operacionales, podemos ir directamente a mejorar resultados de salud. Podemos adquirir productos y servicios en el cual yo hago un contrato donde el objeto del contrato son indicadores específicos clínicos que me garanticen a mí que si yo no alcanzo los niveles que yo quiero en el contrato, puedo tener una manera económica que me permita a mí usar los recursos para otra cosa. O puedo tener beneficios desde el punto de vista de población de esos servicios, que yo sé que me van a tener menos complicaciones, que van a tener un impacto directo en el presupuesto en los próximos 3, 4, 5 años, que me permita a mí planear y reusar el dinero en otras cosas. Eso es lo que es las adquisiciones basadas en valor. Les voy a dar un par de ejemplos de cada uno, por favor. En cuanto a los servicios integrales de salud, les voy a dar... ¿Está otra vez? Ajá.
Este es un ejemplo de Inglaterra. Imperial College es un hospital universitario muy grande en Londres. El problema que se planteaban hace 4 o 5 años es que el NHS les dijo, el presupuesto se va a recortar. Estamos hablando justamente en el momento de la depresión económica global, que por supuesto le pegó a Inglaterra bastante fuerte. No solamente le dijeron el presupuesto hay que disminuirlo, sino el presupuesto va a ser disminuido en los próximos 4 o 5 años. O sea, esto no es un año que te vamos a golpear con un menor presupuesto, esto va a ser consecutivo por algunos años. ¿Qué es lo que pasa con Imperial College? Ellos estaban súper preocupados por 2 cosas. Uno, la infraestructura que tenían en el centro de hemodinamia estaba envejeciendo rápido, tenía que ser cambiada. No tenían dinero, capital para cambiarlo. Y habían 2 cosas que eran problemáticas. Uno es mantener el nivel de servicio que están acostumbrados, y el segundo era mantener el personal científico que habían reclutado durante muchos años, que para ellos es importante, porque esto es un hospital universitario que también se nutre con dinero para investigación. Entonces ellos fueron al mercado y usaron un proceso de licitación pública, diálogo competitivo, en el cual les permitió identificar una solución que incluía no solamente infraestructura para el centro de hemodinamia y también dispositivos, pero además identificaron algunos indicadores de operacionales que eran parte del contrato, que tenían que ser alcanzados. Y eso les permitió a ellos aumentar la actividad del centro un 15%, aumentaron la productividad. De la manera como funciona el sistema de salud en Inglaterra, si ves más pacientes recibes más dinero, porque el dinero sigue a los pacientes. Al aumentar la productividad, ellos han tenido un ingreso de 2 millones anuales con respecto al presupuesto anterior. Este modelo hace 4 o 5 años era sumamente innovador. Habían 4 casos probablemente hace 4 o 5 años, ya hay más de 200. Es un modelo que se está expandiendo extremadamente rápido por Europa y también por América. Próximo, por favor. Este otro ejemplo es un proyecto que es basado en mejorar algunos indicadores clínicos para una población especial. Voy a hablar de Cataluña. Me parece interesante que el doctor anteriormente también habló de Cataluña. Yo soy me encanta Cataluña. Trabajo con muchos países europeos y yo creo que desde el punto de vista de innovación, Cataluña se lleva a muchos otros países y es una región pequeña. Para eso hay que entender cómo ellos llegaron allá. ¿Por qué Cataluña es un centro de innovación importante? Como ustedes saben, Cataluña siempre ha tenido el objetivo y el deseo, el sueño de separarse. Sus deseos separatistas han sido muy importantes. Hace 10 años ellos comenzaron a evaluar: si nos separamos de España, ¿de qué vamos a vivir? ¿Podemos sobrevivir económicamente? Y cuando comenzaron a ver cuáles eran las riquezas de la región, se dieron cuenta que el empleador número 1 en todas las ciudades dentro de Cataluña son los hospitales. Entonces, les llegó la idea que ellos tienen que reorientar el sistema. Los hospitales no pueden ser vistos como un centro de costos, pero tienen que ser vistos como un centro para desarrollo económico también. Entonces reorientaron el sistema en Cataluña y la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud se ha convertido en un gran catalizador de innovaciones. Entonces Aquas, que es este grupo, trabajó con el Hospital Sant Pau, que es un hospital universitario en Barcelona. El Hospital Sant Pau fue muy oportunista, ellos tenían un contrato que se iba a vencer para desfibriladores y resincronizadores, y en vez de comprar los dispositivos como habían hecho en otros años, decidieron pensar y crear un servicio que incluyera los dispositivos, pero que incluyera muchas otras cosas más. Querían el manejo de complicaciones, porque desde su punto de vista decían: si un paciente se complica y tiene una infección, ¿por qué el hospital tiene que cargar con el costo de la infección solo? ¿Por qué no podemos compartir ese costo con el vendedor? Entonces eso fue incluido, pero también había muchas otras cosas que estaban, puedo tener la próxima, estaban incluidas. Esto era una larga lista de cosas que ellos identificaron que sería
positivo incluir dentro del contrato. Terminaron haciendo un contrato por 4 años, ya fue firmado hace como 6, 7 meses aproximadamente, casi. El contrato es por un poquito más de 10 millones de euros y se basa en un 83%, 83% del valor total del contrato está ligado a los dispositivos y a la tecnología, pero hay 17% del contrato que son servicios que son nuevos, que son creados, que le generan valor. ¿Me pueden pasar el slide, por favor? Ya estamos casi terminando, lo prometo. Lo interesante de aquí es que no solamente tuvieron lo que quisieron, sino que pusieron un 3% del valor total del contrato, está vinculado a valor creado. Y ese valor creado está unido a específicos indicadores que si no se consiguen, ese 3% del contrato, del valor, se pierde. Y el vendedor o los vendedores, porque es un consorcio, no son remunerados por eso. ¿Tenemos la próxima, por favor? Cuando miramos cuál es ese 3% de la facturación, esto es lo que incluye. Incluye indicadores de calidad, pues por supuesto querían saber si el telemonitoreo remoto a distancia funcionaba bien. El nivel de congruencia entre las mediciones en el hospital y las mediciones en la casa era el mismo, pero por supuesto también tomaron niveles de satisfacción y experiencia de los pacientes, que es directamente importante, reducción de visitas hospitalarias, reducción de descargas inapropiadas, indicadores de calidad que incluían el número de infecciones que tenían. En este caso fue 3%, porque esta es la primera vez que San Pao hizo un proyecto como esto. Esto fue una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de sentirnos cómodos como esto funciona. Y el número de pacientes en este caso fue reducido, porque era solamente resincronizadores y ICDs, que no hay muchos pacientes, estamos hablando de unos 2.000, 3.000 pacientes probablemente con esto. Ahora, San Pao se está preparando para ir a más grandes ligas, porque ya están más cómodos con el proceso, aprendieron del proceso. ¿Qué viene ahora? Se están preparando a hacer marcapasos, que la población de pacientes con marcapasos es mucho más grande que la población de este tipo de pacientes, y yo pienso que esto no va a ser 3%. Yo pienso que el pago va a ser, yo creo que va a ser cerca de 15-20%. De hecho, el jefe de innovación de Cataluña me está diciendo por qué no podemos ir hasta 25%. Ellos ya están yendo mucho más cómodos, pero esto pasa porque ya tienen la experiencia y ya saben cómo medirla. ¿Puedo tener la próxima, por favor? Esta es una casi de mis últimas. Esto está emergiendo, esto no es una cosa que se va a ir, esto no es una moda que va a irse dentro de 3 años. Esta es la única manera que vamos a ser capaz de mantener los sistemas de salud a nivel global. Esto es algo que tenemos que entender y tenemos que tratar de implementar, y mientras más rápido lo hagamos, más rápido beneficiamos a los pacientes, por supuesto. La gente me pregunta, ¿cuáles son los factores de éxito más importantes? Desde mi punto de vista, lo que he visto en diferentes países, pienso que hay 3. El primero son alianzas y cooperaciones. Sistemas de salud basados en valor redefinen las cooperaciones y las alianzas. No son los modelos antiguos del sistema de salud 1.0 y 2.0. Las alianzas, estas son alianzas basadas en valor. En los modelos anteriores, cuando se basa en volumen, tiende a ser un ganador y un perdedor. Cuando tú eres capaz de subir el precio, bajar el precio, siempre hay uno que gana y uno que pierde. En este tipo de relaciones tienen que ser donde todos ganan. Y esto es relaciones que son más complejas, que incluyen no solamente al hospital, pero gobiernos, otras sociedades, e incluyen al vendedor. Y cuando estamos todos juntos y hay indicadores especiales que definen el éxito, entonces nos convertimos en unas alianzas mucho más fuertes. Hay un proyecto muy reciente que se firmó en Canadá, parecido al San Pao, pero es la versión canadiense de esto, y fascinante escuchar al equipo del hospital diciendo: tenemos muchísimos años trabajando con esta empresa, claro que tenemos muchos años comprándoles, pero por primera vez sentimos que estamos trabajando juntos,
porque ellos ahora tienen un interés económico en asegurarse que nosotros mejoremos el servicio y ahora realmente hay un acercamiento que jamás habíamos visto. Y este es el tipo de nuevas alianzas que estamos observando. El segundo, como ustedes vieron, hay muchos modelos de financiamiento y muchos modelos de salud que están entrando. Yo creo que lo importante es tratar de enterarnos de qué es lo que está pasando, estar abiertos a nuevas posibilidades y nunca tener miedo de experimentar. Y en base a eso es el último que desde mi punto de vista es quizás el más importante, y es tener energía, compromiso y capacidad de implementar el cambio. Cuando yo veo organizaciones, diferentes hospitales, Ontario, por ejemplo, es un buen ejemplo. Tenemos muchísimos hospitales en Ontario y los hospitales universitarios quizás por tradición tienen una capacidad de innovación probablemente más grande de otros hospitales. Los hospitales que están siendo los líderes en implementando esto no son los grandes hospitales universitarios. Es el hospital comunitario, que es un centro cardíaco en este caso, pero que tienen la visión, tienen la energía y tienen la capacidad de comunicar la visión a todos los agentes del entorno para que todos con ellos movilicen el cambio. Eso es absolutamente indispensable aquí. La próxima, por favor. Esta es la última, pensador más importante desde mi punto de vista de la historia humana. Sócrates dijo: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, y yo fervientemente creo en eso. No podemos seguir diciendo que no, lo viejo lo dejamos a un lado. Yo creo que enfocarnos en construir y demostrar valor es lo que hay que hacer, y después el cambio vendrá solo. Y creo que esta es la última, y esto es Lake Louise, el lago Louise, en Alberta, en Canadá, nuestras montañas rocosas. Muchísimas gracias y espero verlos en Canadá en algún momento. Bueno, ahora nuevamente por falta de tiempo no se van a hacer consultas, se pueden hacer las consultas que quieran a la casilla de mail de Sadam. Antes de continuar con el siguiente bloque, los invitamos a pasar al hall, donde se servirá un coffee break. Y les recordamos que al mediodía todos compartiremos un exquisito almuerzo. Muchas gracias.